Así que me place muchísimo presentarles a ustedes al licenciado, espero que esté en la pantalla, Edgar Fonseca. Él es máster en Administración de Empresas y gerente general del Grupo Serlisa. Le acompaña su esposa Ivette Fonseca, máster en Administración de Empresas, actualmente es miembro del BDF. Así que tenemos a dos personas de mucho renombre que nos vienen a hablar algo muy bello que nos va a dejar llenos a todos. Bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros en este programa y sé que a nuestros televidentes les encanta este tipo de temas. ¿Por qué? Porque son temas que nos llenan, que nos hacen sentir que una vez que despedimos el programa, las personas comienzan a tener más ánimo para luchar. Yo no quiero seguir hablando, quiero que sean ustedes los que nos cuenten eso tan lindo. Muchas gracias, Consuelo, por habernos invitado a tu programa. Para nosotros es un privilegio, entendemos que es tu primer programa de esta nueva etapa. Para nosotros siempre nos da mucho nervio hablar del Señor porque pues, creemos que es una responsabilidad. Nos acordamos que la primera vez que hicimos esto fue aquí en tu programa, hace aproximadamente 8 años. Ivette venía muy nerviosa porque venía por primera vez a hablar del Señor, y más ante la televisión. Nosotros tenemos un testimonio que yo generalmente comienzo diciendo que si yo no hubiera estado cerca de la muerte tantas veces, probablemente no hubiera conocido del Señor. Imagínate. Los médicos me declararon muerto 3 veces, en 3 diferentes ocasiones. He sido intervenido quirúrgicamente por lo menos unas 15 veces. No tengo colon, no tengo intestino grueso. He sufrido realmente en hospitales meses de meses, acompañado con mi esposa. Y situación muy dura. Una situación muy difícil, sí, para la familia, para mi esposa, para mí, para mis padres, para toda la familia. Y a pesar de todo esto, nosotros comenzamos a conocer de Dios gracias a estas tragedias. Antes que te sucediera eso y que tuvieras que estar en hospitales y tantas cirugías, ¿cómo era tu vida? ¿Sentías que había algo, un vacío dentro de ti que querías encontrar, que era el Señor? No sabías que era el Señor lo que estaba buscando tu alma. Me imagino. Yo quiero preguntarte cómo era antes y cuál fue el cambio que sentiste. La vida nuestra era sobre todo la mía, era tan vacía que, por ejemplo, nosotros no podíamos tener hijos. Sí. Hicimos todo tipo de tratamiento, fuimos especialistas en Estados Unidos, en Colombia, visitamos clínicas de fertilidad, y Ivette se inyectaba tratamientos especializados, yo también. Y me acuerdo que Ivette, después que insistía tanto, yo le decía que para qué quería tener un hijo si era más barato una Toyotona que tener un hijo. Entonces, o sea, en mi vida era tan vacía que la felicidad yo la relacionaba directamente a la cantidad de dinero que podía tener en el bolsillo. Material. Y lo peor es que eso material no me llenaba, porque tal vez ya había conseguido sí, el carro del año, pero ese carro del año, después de 6 meses, me aburría y ya estaba buscando otro carro, o una moto, o sí, una lancha, o algún juguete que tratara de llenar mi corazón. Pero lo que faltaba en mi corazón era a Jesús, y lo que me faltaba era una cantidad de amor para poder dar amor a mi esposa y a los demás. Eso no nos lo enseñan. Muchas veces crecemos con todo, nos dan todos nuestros padres, entonces no estamos acostumbrados a dar ese amor que tanto necesita el ser humano. ¿Cómo te sentías, Ivette, en ese entonces? Mira, como dice Edgar, teníamos una vida muy vacía y yo no soy nicaragüense. Yo vine aquí a Nicaragua porque me casé con Edgar. Y entonces el hecho de venir aquí para mí fue muy duro, me sentí muy sola. ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy colombiana, sí, vivía en Estados Unidos, toda mi familia vive allá. Y entonces para mí fue muy duro venir acá, estar sola. Y yo realmente pasé muchísimo tiempo que necesitaba de ese amor, de ese cariño de parte de mi esposo. Necesitaba hablar con él, que me escuchara. Y realmente no lo tenía, sí, no lo tenía porque él estaba más,
o sea, estábamos los dos como más metidos en el mundo Del material, trabajo, sí. y yo siempre sentía también tenía un vacío, y yo pensaba que el hecho de ese vacío lo iba a llenar tal vez teniendo hijos. Y por eso, como dice Edgar, pasé muchísimo tiempo haciéndome tratamientos y todo, pero realmente era algo muchísimo más grande de lo que yo necesitaba. Yo digo que gracias a Dios yo me acerqué a la iglesia. Yo me acuerdo que yo iba a las misas y yo pasaba la misa toda llorando. Yo pasé como 5 años de mi vida deprimida, y lloraba. Me acerqué mucho a la iglesia, rezaba mucho, empecé a leer la Biblia, y realmente a mí el Señor me habló a través de la Biblia, porque llegó un momento de mi vida que yo dije, no, estoy desesperada, no sé qué hacer, o sea, yo no aguanto más esta vida con mi esposo, entonces yo me voy porque nada tengo que estar haciendo aquí. Pero afortunadamente ese paso que yo había dado de acercarme a Dios y de rezar y de leer la Biblia, el Señor me habló a mí a través de la Biblia, en un pasaje, porque nunca se me olvida. En el pasaje salió un pasaje que decía, le dice el amo le dice al siervo que corte el árbol porque no le está dando frutos, y el siervo le dice, no lo cortemos, deme un año, yo lo voy a cuidar, lo voy a abonar, y de esa manera y después va a ver usted que en un año va a dar frutos. Si no da frutos, entonces lo cortamos. Entonces yo dije, ese es un mensaje para mí, que yo tengo que aquí dar de mi parte, abonarlo, dar amor y trabajar en eso. Entonces realmente ahí tomé la decisión de que yo me iba a quedar y iba a hacer todo lo posible y que te ibas a acercar más a él. Entonces me iba a acercar, yo me empecé a acercar, y iba a trabajar más en mi matrimonio. Y entonces, ¿qué pasó? Para entonces todavía no hay nada de las operaciones, ¿o ya? Ya había habido operaciones cuando mis operaciones comenzaron en el 88. Cuando conocí a Ivette, éramos novios, me quitaron un tumor que había sido sanado milagrosamente por el Señor, pero en ese entonces no lo reconocía. Yo conocí un Dios bombero, que cuando yo estaba enfermo yo lo llamaba por teléfono y le decía, Señor, ayúdame, que yo soy bueno y me tenés que cuidar. Porque yo sufría de algo que sufrimos mucho los seres humanos, de una cosa que se llama, una enfermedad que se llama buenitis, no sé si la conoces, la has oído hablar de ella. O sea, nos creemos buenos. Entonces, como somos muy buenos, nos creemos merecedores de toda la gracia del Señor. Entonces, yo soy bueno, yo soy no sé cuánto, yo cumplo. Exactamente, entonces lo que tenía era una gran soberbia que hacía alimentar mi ego y creía que yo era bueno y me merecía todo. Pero ¿cuándo es el momento en que te acercas y que te entregas al Señor, porque ya prácticamente tus operaciones son tantas, la vida golpea de diferentes formas? Yo comencé a escuchar testimonios de hombres y de conversión, y eso me hizo reflexionar mucho. Y un día yo acepté a Jesús en mi corazón y mi vida comenzó a cambiar radicalmente, tanto que Ivette dice que comenzó a haber un cambio en mí, y es cuando sucede esto, que ella se quería ir, aunque ella en el momento que me dice que se quiere ir, yo le digo andate, le digo pues como quien dice, yo aquí el gran partidazo consigo cualquier cosa mejor, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor le habló de esa manera, porque se pudo haber refugiado en alguna amiga que le diera algún mal consejo, o en otra persona, y ella se refugió en la iglesia. Y de esa manera conocimos al Señor. Yo caí en enfermedad fuertemente y visitamos a alguien que vino a Nicaragua. La verdad es que yo no quería ir, fui por insistencia de Ivette. Esa noche yo creo que tú estabas ahí, esa persona oró por nosotros. ¿Podemos decir el nombre? Es el hermano Pablo María. Correcto. El hermano Pablo María. Los televidentes siempre que venía, que ahora ya tenemos rato de no tener noticias, pero siempre que venía todos ustedes estaban llame y llame. Y cuando vino aquí al canal, en esa ocasión, me acuerdo que estaban ustedes, la gente quería entrar, todo el mundo quería venir. Todo el mundo quería venir. Y ahí estaban ustedes también. Y en esa ocasión yo llegué con muchísima fiebre, una inflamación fuertísima en el colon, una recaída fuerte del síndrome de Crohn, que era la enfermedad que me habían diagnosticado en aquel momento. Y el hermano Pablo oró por mí, descansé en el espíritu por primera vez, y alguien en esa reunión dijo, Edgar y Ivette tienen 7 años de casado y no han podido tener hijos. Y el hermano Pablo le preguntó a Ivette, ¿quieres que ore por ti? Entonces le dijo, claro que sí, oró por Ivette. 7 años de casados. 7 años de casados teníamos. Y todavía nada de bebé. Imagínate, ya habían casi perdido la esperanza. Ya habíamos casi perdido. Yo pensaba que no íbamos a tener hijos, ya la había perdido la esperanza.
Y no, ni siquiera habíamos considerado esa posibilidad todavía, no conocíamos al Señor, o sea, era difícil que consideráramos esa posibilidad. En ese momento más bien estábamos pensando terminar la relación. Sí. ¿Y qué sucede Pero entonces? realmente yo creo que a veces ya después lo decimos con Edgar, que en ese momento no era el momento para nosotros de tener hijos, porque realmente no estábamos listos. como pareja para hacerlo. Y entonces gracias a Dios el Señor por eso tiene sus momentos para Que es todo. diferente que el nuestro. Exactamente. El momento del Señor es uno, no es cuando le decimos queremos esto. Por más que nosotros lo queríamos y todo, no venía, porque nosotros teníamos primero que resolver y tener una buena base Sí. para poder aceptar y tener a los hijos.